Mi nuera tiró la deuda de su coche sobre mi mesa y gritó: «O pagan esto, o mando a los dos a un asilo». Entonces mi esposo, con calma, se acomodó el traje y miró profundamente a nuestro hijo, con los ojos llenos de tristeza. Nadie podría imaginar lo que pasó después. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Emilia y tengo 63 años. Pensé que a esta edad ya había visto todo lo que la vida podía ofrecerme, tanto lo bueno como lo malo. Pero ese martes por la tarde, mientras preparaba la cena en la cocina que había sido mi refugio durante más de 40 años, descubrí que aún quedaban sorpresas por experimentar. El sonido de la puerta principal abriéndose con fuerza me hizo sobresaltar. Los pasos pesados y furiosos de Crystal resonaron por toda la casa como tambores de guerra. Mi nuera tenía esa manera particular de caminar cuando estaba molesta, como si cada pisada fuera una declaración de hostilidad. César, mi esposo, estaba en su estudio leyendo el periódico vespertino, como hacía cada día desde que se jubiló hace 5 años. Crystal irrumpió en la cocina sin saludar, su rostro enrojecido por la ira y sus ojos brillando con una furia que me hizo dar un paso atrás instintivamente. En su mano derecha sostenía un sobre arrugado, y en la izquierda su teléfono celular que no dejaba de vibrar con notificaciones. «Emilia», me dijo con esa voz fría que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casada con nuestro hijo Marcus. «Necesitamos hablar, ahora mismo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Crystal nunca me pedía hablar a menos que algo estuviera terriblemente mal, y por su expresión sabía que esta vez era peor que las ocasiones anteriores. Dejé el cuchillo que estaba usando para cortar las verduras y me sequé las manos con el delantal que mi madre me había regalado décadas atrás. «¿Qué pasa, querida?», le pregunté, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. «¿Dónde está Marcus?». «Marcus está en el trabajo, como siempre», respondió con desprecio. «Trabajando como un esclavo para mantener a esta familia mientras ustedes dos viven aquí sin pagar nada, sin contribuir en absolutamente nada». Sus palabras me dolieron más de lo que me había preparado. César y yo habíamos criado a Marcus en esta casa. Habíamos sacrificado tantas cosas para darle la mejor educación posible, y cuando él se casó con Crystal, los recibimos con los brazos abiertos. Nunca les pedimos renta ni contribución porque considerábamos que la familia debía apoyarse mutuamente. «Crystal, creo que hay un malentendido», comencé a decir, pero ella me interrumpió alzando la mano. «No hay ningún malentendido, Emilia. La situación es muy simple». Dejó caer el sobre la mesa de la cocina con un golpe seco que hizo temblar las tazas de café que había dejado secándose. «Esa es la deuda del auto de Marcus, $28,500 que debemos al banco». Mi respiración se cortó. $28,500 era más dinero del que César y yo habíamos visto junto en mucho tiempo. Nuestras pensiones apenas cubrían nuestros gastos médicos y algunas necesidades básicas. «No entiendo», murmuré, mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Por qué nos estás mostrando esto a nosotros?». Los ojos de Crystal se estrecharon y una sonrisa cruel apareció en sus labios. «Porque ustedes van a pagarla». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. La cocina que había sido mi santuario durante tantos años de repente se sintió fría y hostil. «Crystal, nosotros no tenemos ese dinero. Nuestras pensiones apenas nos alcanzan para...». «No me importa», me interrumpió brutalmente. «Venderán lo que sea necesario, esta casa, sus joyas, lo que sea, pero esa deuda se va a pagar». En ese momento, César apareció en la entrada de la cocina. Mi esposo tenía esa manera tranquila de moverse que había desarrollado después de 45 años, trabajando como contador. Nunca se alteraba fácilmente, siempre pensaba antes de hablar, y había una sabiduría silenciosa en sus ojos grises que me había consolado durante todos estos años de matrimonio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con esa voz calmada que usaba cuando sentía tensión en el ambiente. Crystal se volvió hacia él como un depredador que había encontrado una nueva presa. «César,
qué bueno que estés aquí. Estaba explicándole a Emilia que ustedes van a pagar la deuda del auto de Marcus. César se acercó lentamente, sus ojos moviéndose del sobre en la mesa hacia el rostro furioso de Crystal, y luego hacia mí. Pude ver algo cambiando en su expresión, pero no era lo que esperaba. No había sorpresa, no había indignación. En cambio, había algo que no había visto antes en él, una calma casi sobrenatural, como si hubiera estado esperando este momento. «Ya veo», dijo simplemente, ajustándose su suéter azul marino. «¿Y si no podemos pagarla?» La sonrisa de Crystal se volvió aún más cruel. «Entonces tendré que tomar decisiones difíciles sobre el bienestar de esta familia». Sacó su teléfono y abrió una página web que había estado preparada de antemano. La pantalla mostraba fotografías de un edificio gris y deprimente con el letrero Golden Sunset Assisted Living en la entrada. «Este es un asilo muy conveniente aquí en la ciudad», dijo con falsa dulzura. «Tienen habitaciones dobles disponibles y, según mis investigaciones, acepta personas mayores que no pueden cuidarse solas». Mi sangre se heló. ¿Estaba amenazando con enviarnos a un asilo? Miré a César esperando ver la misma conmoción en su rostro, pero él simplemente observaba la pantalla del teléfono con esa expresión tranquila y calculadora. «Crystal», dije con la voz quebrándose, «somos familia. No puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente en serio, Emilia. Esas habitaciones cuestan $1,200 al mes, que es exactamente lo que Marcus gasta manteniendo esta casa para ustedes dos. Si no pueden contribuir económicamente a esta familia, entonces es hora de que vivan en un lugar más apropiado para su situación». César se acercó a la mesa y tomó el sobre con las manos firmes. Lo abrió lentamente y examinó los documentos en su interior. Sus ojos se movieron meticulosamente sobre cada línea, cada número, cada detalle legal. Era la misma concentración que había visto en él durante décadas cuando revisaba complicados reportes financieros. «Este préstamo fue firmado hace 6 meses», observó finalmente. «Así es», respondió Crystal con impaciencia, «y ahora está vencido. El banco ya envió 2 notificaciones de embargo. ¿Marcus sabe que estás aquí hablando con nosotros sobre esto?» La pregunta de César fue formulada con tanta calma que casi sonó casual, pero algo en su tono me hizo darme cuenta de que había más detrás de esas palabras. «Marcus está de acuerdo conmigo», mintió Crystal, aunque pude detectar una vacilación en su voz. «Él también piensa que es hora de que ustedes dos se hagan responsables de los gastos que generan». César dobló los papeles cuidadosamente y los devolvió al sobre. Luego se dirigió hacia la ventana de la cocina que daba al jardín trasero, el mismo jardín donde había enseñado a Marcus a jugar béisbol cuando era niño. «¿Cuánto tiempo nos das?», preguntó sin voltear a verla. «1 semana», respondió Crystal triunfalmente. «1 semana para que consigan el dinero, o empiezo a hacer llamadas a Golden Sunset». Mi mundo se desmoronó en ese instante. 1 semana para conseguir $28,500 o perder el hogar donde había criado a mis hijos, donde había vivido los mejores años de mi vida, donde cada habitación contenía recuerdos preciosos que no podía llevarse a ningún asilo. Pero cuando miré a César, algo en su postura me desconcertó. No parecía un hombre derrotado o desesperado. Parecía un hombre que estaba calculando, planificando, como si esta confrontación fuera simplemente otra variable en una ecuación compleja que había estado resolviendo durante mucho tiempo. Se volvió hacia Crystal con esa sonrisa pequeña y casi imperceptible que yo conocía también, la misma sonrisa que había usado durante años cuando tenía información que otros no poseían. «1 semana entonces», dijo calmadamente. «Creo que podemos trabajar con eso». Crystal pareció sorprendida por su falta de resistencia. Claramente había esperado lágrimas, súplicas o al menos alguna forma de desesperación. En cambio, César se dirigió hacia ella y le extendió la mano como si hubieran cerrado un trato de negocios. «Gracias por venir a hablar con nosotros directamente, Crystal. Aprecio la honestidad». Ella dudó por un momento antes de estrechar su mano,
obviamente desconcertada por su reacción. Después de que se fuera, me quedé en la cocina temblando, pero César simplemente regresó a su estudio como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras él fingía leer en la cama, no pude evitar preguntarme qué estaba pensando realmente. Había algo en sus ojos, algo que no había estado ahí antes de la visita de Crystal. Era como si un plan que había estado gestándose en su mente durante mucho tiempo finalmente hubiera comenzado a tomar forma. No tenía idea de que mi esposo había estado esperando exactamente este momento durante meses. Los siguientes 3 días fueron los más humillantes de mi vida. Crystal aparecía en nuestra casa cada mañana a las 8 en punto, como si fuera la nueva dueña inspeccionando su propiedad. Traía consigo una energía tóxica que contaminaba cada rincón de nuestro hogar, transformando los espacios que una vez habían sido refugios de paz en campos de batalla silenciosos. El primer día llegó con una lista manuscrita en su teléfono celular. «Vamos a hacer un inventario», anunció mientras se dirigía directamente hacia nuestra sala de estar. «Necesito saber exactamente qué pueden vender para conseguir el dinero». Me quedé paralizada en la entrada, viendo cómo se movía por nuestra sala como un tasador profesional. Sus ojos calculadores examinaron cada objeto. El piano vertical que César me había regalado para nuestro 10º aniversario, la mesa de comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños y día festivo durante 40 años, las fotografías familiares que documentaban toda una vida de memorias preciosas. «Este piano podría valer unos $2,000», murmuró mientras tomaba fotos con su teléfono. «Tal vez 3,000 si encuentran el comprador correcto». «Crystal», logré susurrar. «Ese piano es». «¿Qué?», me interrumpió sin levantar la vista de su teléfono. «¿Sentimental? Emilia, no pueden permitirse sentimentalismos. Tienen una deuda que pagar». César apareció en ese momento, portando su taza de café matutino como si fuera cualquier día normal. Se sentó en su sillón favorito y observó a Crystal mientras ella continuaba catalogando nuestras posesiones. Su expresión era la misma que usaba cuando leía el periódico, interesado pero distante, como si estuviera observando algo que no lo concernía directamente. «¿Ese sillón también está en venta?», le preguntó a Crystal con genuina curiosidad. «Todo está en venta», respondió ella firmemente. «Absolutamente todo». Durante esa primera semana de inspecciones diarias, comencé a notar algo extraño en el comportamiento de César. Mientras yo me sentía cada vez más ansiosa y desesperada, él parecía estar tomando notas mentales de todo. Por las noches, después de que Crystal se fuera, lo encontraba en su estudio escribiendo en un cuaderno pequeño de cuero que nunca antes había visto. «¿Qué estás escribiendo?», le pregunté una noche mientras me preparaba para acostarme. «Solo algunas observaciones», respondió sin levantar la vista del cuaderno. «Cosas que me parecen interesantes». El segundo día, Crystal trajo a un tasador profesional sin avisarnos previamente. Un hombre delgado y nervioso llamado Robert que se disculpaba constantemente mientras examinaba nuestros muebles. Podía ver en sus ojos que se sentía incómodo con la situación, pero Crystal lo dirigía por la casa como un general comandando sus tropas. «La porcelana de la vitrina podría conseguir $500 en una casa de empeño», le dijo a Crystal mientras yo permanecía en la cocina, fingiendo preparar el almuerzo, pero en realidad luchando por no llorar. Esa porcelana había pertenecido a mi abuela. Cada pieza tenía una historia. Cada taza de té había sido testigo de conversaciones íntimas entre 3 generaciones de mujeres de mi familia. La idea de verla vendida a extraños por una fracción de su valor emocional me partía el corazón. Pero lo que más me dolió fue cuando Robert se detuvo frente a la fotografía de nuestra boda. En la imagen, César y yo sonreíamos radiantes, rodeados por nuestras familias en el jardín de la iglesia, donde nos habíamos prometido amor eterno. «Los marcos antiguos de plata pueden valer algo», comentó Robert casualmente. «¿Incluso las fotografías?», preguntó Crystal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi respiración se cortó. ¿Estaba considerando vender hasta nuestras fotografías familiares? En ese momento, César apareció silenciosamente detrás de ellos. «Creo que esa foto en particular se queda», dijo con una voz tan tranquila que casi sonó casual,
Pero había algo en su tono que hizo que Robert diera un paso atrás inmediatamente. Crystal lo miró con irritación. César, no pueden permitirse ser selectivos. Cada dólar cuenta. Esa foto se queda, repitió él, y esta vez su voz tenía una firmeza que no admitía argumentos. Esa noche, después de que Robert se fuera con su lista de tasaciones, César y yo nos sentamos en el porche trasero donde solíamos tomar café cada atardecer durante el verano. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas no formuladas y temores no expresados. ¿Realmente vamos a perder todo?, le pregunté finalmente, mi voz apenas audible sobre el sonido de los grillos. César giró hacia mí y por primera vez en días vi algo diferente en sus ojos. No era derrota ni resignación. Era algo que me tomó un momento reconocer. Determinación. Emilia, dijo lentamente, ¿confías en mí? La pregunta me sorprendió. Por supuesto que confío en ti. Hemos estado casados 42 años. Entonces necesito que confíes en mí ahora más que nunca. Hay cosas que están sucediendo que tú no ves todavía. El tercer día, Crystal llegó con Marcus. Nuestro hijo se veía incómodo, evitando el contacto visual conmigo mientras su esposa le explicaba todo lo que había estado haciendo durante los días anteriores. Ver a mi propio hijo evaluando nuestras posesiones como si fueran mercancía fue una traición que me cortó más profundo que cualquier cosa que Crystal hubiera dicho. «Mamá», me dijo Marcus finalmente, «Crystal tiene razón. Ustedes han estado viviendo aquí sin contribuir durante demasiado tiempo. Es hora de que se hagan responsables». Las palabras de mi hijo me golpearon como bofetadas físicas. Este era el mismo niño que había consolado cuando tenía pesadillas, a quien había enseñado a manejar bicicleta, quien me había prometido cuidarme siempre cuando fuera mayor. «Marcus», logré susurrar, «esta es nuestra casa. Aquí te criamos, aquí construimos nuestra familia». «Ya no son capaces de mantenerla adecuadamente», interrumpió Crystal. «Miren este lugar. Las alfombras están viejas, la pintura está descascarándose, el jardín está descuidado. Es hora de que vivan en algún lugar más apropiado para su edad». César, quien había estado escuchando desde la entrada de la sala, se acercó lentamente. Sus movimientos eran deliberados, como si cada paso fuera parte de algún plan más grande que solo él conocía. «Marcus», dijo con esa voz paternal que había usado cuando nuestro hijo era adolescente y necesitaba orientación, «¿estás seguro de que esto es lo que quieres?» Por un momento, vi vacilación en los ojos de Marcus, pero Crystal inmediatamente se colocó entre ellos, como si estuviera protegiendo a su esposo de alguna influencia peligrosa. «Marcus y yo hemos hablado mucho sobre esto», dijo firmemente. «Es la decisión correcta para todos los involucrados». Esa noche, mientras Marcus y Crystal revisaban los documentos de tasación en nuestra mesa de comedor, escuché fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. Crystal no solo estaba planeando que vendiéramos nuestras posesiones, estaba calculando cuánto dinero adicional podría conseguir si nosotros ya no estuviéramos viviendo en la casa. «Una vez que estén en Golden Sunset», le susurró a Marcus, «podríamos alquilar las habitaciones de arriba. Eso sería al menos $800 adicionales al mes». Mi corazón se detuvo. No solo quería sacarnos de nuestra casa, estaba planeando convertirla en una fuente de ingresos para ella. Miré hacia el estudio donde César estaba sentado, aparentemente leyendo, pero pude ver que sus ojos estaban fijos en la ventana que daba hacia la mesa de comedor. Estaba escuchando cada palabra. El cuarto día, Crystal trajo papeles del asilo. Golden Sunset había preparado documentos de admisión que solo requerían nuestras firmas para completar el proceso. «Solo necesito que firmen aquí», dijo, mientras colocaba los papeles frente a nosotros en la mesa de la cocina. «Es solo una formalidad para reservar sus espacios». Mis manos temblaron mientras miraba los documentos. Una vez que firmara, estaríamos comprometiéndonos legalmente a mudarnos al asilo. Sería el final oficial de la vida que César y yo habíamos construido juntos. «¿Podemos leerlos primero?», preguntó César calmadamente. «Son documentos estándar»,
respondió Crystal con impaciencia. No hay nada complicado. Solo firmen donde están las X. César tomó los papeles y los leyó lentamente, línea por línea, como había hecho con miles de documentos durante su carrera como contador. Sus ojos se movían meticulosamente sobre cada párrafo, cada cláusula, cada detalle legal. Esto dice que una vez que firmemos, tenemos 72 horas para desocupar la casa, observó. Así es, confirmó Crystal. Es política estándar del asilo. ¿Y qué pasa con nuestras posesiones que no podamos vender en esas 72 horas? Crystal se encogió de hombros con indiferencia. Supongo que tendrán que donarlas o desecharlas. César dobló los papeles cuidadosamente y los colocó en la mesa. Luego se dirigió hacia su chaqueta que colgaba en la silla. «Voy a dar una caminata», anunció. «Necesito aire fresco para pensar claramente». Después de que se fuera, Crystal se volvió hacia mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Emilia, sé que esto es difícil, pero realmente es lo mejor para todos. Van a estar mucho más cómodos en Golden Sunset». No respondí. Mi mente estaba completamente enfocada en algo que había notado. César había llevado consigo ese cuaderno pequeño de cuero. El mismo cuaderno en el que había estado escribiendo todas las noches después de las visitas de Crystal. Cuando regresó 2 horas después, había algo diferente en su expresión, una tranquilidad que iba más allá de su comportamiento usual. Era como si hubiera resuelto algún problema complejo que había estado trabajando durante semanas. Esa noche, después de que Crystal se fuera, César se sentó en la cama junto a mí y tomó mi mano entre las suyas. «Emilia», me dijo suavemente, «mañana van a suceder cosas que pueden parecer confusas al principio. Necesito que confíes en mí sin importar lo que veas o escuches». «César, me estás asustando. ¿De qué estás hablando?» Él se acercó y me besó la frente con ternura. «Solo recuerda que te amo y que todo lo que voy a hacer es para protegerte a ti y a nuestro futuro juntos». No dormí esa noche. Las palabras de César se repetían en mi mente como un eco inquietante. Había algo en su voz, algo en la forma en que había sostenido mi mano, que me decía que nuestra vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Al día siguiente, Crystal llegaría esperando nuestras firmas en los documentos del asilo, sin saber que César había estado preparando algo que cambiaría todo. Esa mañana del viernes desperté con el sonido de César moviéndose silenciosamente por la habitación. Eran las 5:30 de la madrugada, mucho antes de su hora habitual de levantarse. Fingí estar dormida mientras lo observaba vestirse con su mejor traje, el mismo que había usado para la graduación universitaria de Marcus hace 10 años. Había algo ceremonial en sus movimientos, como si se estuviera preparando para algo importante. «¿César?», susurré finalmente. Se detuvo mientras ajustaba su corbata azul marino. «Buenos días, mi amor. No quería despertarte». «¿A dónde vas tan temprano?». Se acercó a la cama y se sentó en el borde, tomando mi mano entre las suyas. Sus ojos tenían esa claridad que solo había visto cuando había tomado decisiones importantes durante nuestro matrimonio. «Hoy es el día, Emilia. Hoy Crystal va a descubrir quién realmente maneja las cosas en esta familia». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, ya había salido de la habitación. Lo escuché bajar las escaleras y abrir la puerta de su estudio. Durante las siguientes 2 horas, oí sonidos de papeles moviéndose, cajones abriéndose y cerrándose, y el sonido distintivo de nuestra impresora trabajando constantemente. A las 8 en punto, exactamente como había hecho durante toda la semana, Crystal tocó la puerta, pero esta vez César ya la estaba esperando en la sala de estar, sentado en su sillón favorito, con una caja de cartón a sus pies y una carpeta gruesa en su regazo. «Crystal», la saludó con una sonrisa que no había visto en su rostro durante días. «Qué puntual eres. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Ella entró con esa actitud arrogante que había perfeccionado, pero algo en el tono de César la hizo detenerse. Miró la caja y la carpeta con curiosidad
y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, vi una pizca de incertidumbre en su expresión. «Espero que tengan buenas noticias sobre el dinero», dijo mientras se sentaba en el sofá, «porque traigo los documentos finales del asilo. Golden Sunset necesita las firmas hoy si quieren las habitaciones que aparté para ustedes». César abrió la carpeta lentamente. «Antes de hablar sobre eso, me gustaría compartir contigo algunas cosas interesantes que he descubierto durante esta semana». Saqué la primera hoja de papel de la carpeta. Era una fotocopia de un documento oficial que no pude identificar desde donde estaba parada en la entrada de la sala. «¿Sabes qué es esto, Crystal?», preguntó César manteniendo su voz completamente neutral. Ella se inclinó hacia adelante para ver mejor. Su rostro se puso pálido gradualmente mientras leía. «Es el préstamo del auto de Marcus», respondió, pero su voz había perdido esa seguridad arrogante. «Exactamente. Pero hay algo muy interesante sobre este préstamo que tal vez no sabías». César sacó una segunda hoja. «Esta es una copia de la solicitud de préstamo original. ¿Ves esta sección aquí?». Señaló un párrafo específico en el documento. Crystal leyó en silencio y pude ver cómo su respiración se volvía más superficial. «No entiendo qué tiene de especial», mintió. César sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un contador que había encontrado una discrepancia en los libros y estaba a punto de exponerla. «Lo que tiene de especial, Crystal, es que tú falsificaste la firma de Marcus en la solicitud». El silencio que siguió fue ensordecedor. Crystal se quedó completamente inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un auto. «Eso es ridículo», logró decir finalmente, pero su voz sonaba estrangulada. César sacó una tercera hoja de papel. «Esta es una muestra de la firma auténtica de Marcus de su contrato laboral más reciente. Y esta», sacó una cuarta hoja, «es la firma en la solicitud del préstamo. Un experto en grafología podría notar las diferencias inmediatamente». Dando. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. Crystal había falsificado la firma de su propio esposo para conseguir un préstamo de $28,500. «Además», continuó César, sacando más documentos de la carpeta, «he estado investigando tus finanzas durante los últimos días. Es fascinante lo que se puede descubrir cuando se sabe dónde buscar». Puso sobre la mesa de centro una pila de estados de cuenta bancarios y registros de tarjetas de crédito. «Tienes 7 tarjetas de crédito diferentes, todas al límite máximo. El total de tus deudas personales asciende a $43,200. También tienes un préstamo personal sin garantía por $15,000 que obtuviste sin el conocimiento de Marcus». Crystal se puso de pie bruscamente. «¿Cómo obtuviste esa información?». «Eso es privado». «Tienes razón», admitió César calmadamente. «Normalmente sería privado, pero cuando alguien intenta estafar a mi familia, me vuelvo muy creativo para proteger lo que amo». Sacó otro conjunto de documentos. «También descubrí algo interesante sobre Golden Sunset. ¿Sabías que tu prima Carla trabaja ahí como directora de admisiones?». Los ojos de Crystal se ensancharon. Era la primera vez que la había visto genuinamente asustada. «He tenido algunas conversaciones muy iluminadoras con Carla», continuó César. «Aparentemente, tú le pediste que preparara los documentos de admisión con una cláusula especial. Una cláusula que te daría poder legal sobre nuestras finanzas una vez que estuviéramos oficialmente admitidos como residentes». Mi sangre se heló. Crystal no solo quería enviarnos al asilo, estaba planeando tomar control legal de todo lo que poseíamos. «Eso no es cierto», protestó Crystal, pero su voz era apenas un susurro. César se levantó lentamente de su sillón. Durante todos nuestros años de matrimonio, nunca lo había visto tan imponente, tan completamente en control. «Crystal», dijo con una voz que era terriblemente tranquila. «Durante 45 años trabajé como contador. Durante 45 años me especialicé en encontrar exactamente este tipo de fraude financiero. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta de lo que estabas haciendo?». Se dirigió hacia la caja que había estado a sus pies y la abrió.
Dentro había docenas de carpetas, cada una etiquetada con fechas diferentes. He estado documentando tu comportamiento durante los últimos 8 meses, reveló. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de aislar a Marcus de su familia. Todo está aquí. Sacó una carpeta etiquetada Marzo. Aquí está la evidencia de cuando interceptaste las cartas que Marcus nos envió para nuestro aniversario. Él pensó que nunca las recibimos, pero yo las encontré escondidas en el garaje. Abrió otra carpeta. Y aquí está la documentación de cuando le dijiste a Marcus que nosotros habíamos criticado su promoción en el trabajo, cuando en realidad nunca dijimos nada parecido. Crystal retrocedió hacia la puerta, pero César continuó. También tengo grabaciones, dijo sacando una pequeña grabadora digital de la caja. Grabaciones de nuestras conversaciones de esta semana, incluyendo la parte donde discutiste con Marcus sobre convertir nuestras habitaciones en apartamentos de alquiler una vez que estuviéramos en el asilo. Presionó el botón de reproducción. La voz de Crystal llenó la sala. Una vez que estén en Golden Sunset, podríamos alquilar las habitaciones de arriba. Eso sería al menos $800 adicionales al mes. Ver la reacción de Crystal al escuchar sus propias palabras fue como ver a alguien enfrentando su reflejo por primera vez. La máscara de superioridad moral que había llevado durante toda la semana se desplomó completamente. Ustedes no pueden probar nada, dijo desesperadamente. Son solo un par de ancianos amargados tratando de causar problemas. César sonrió de nuevo, pero esta vez había algo genuinamente divertido en su expresión. Crystal, hay algo que necesitas saber sobre mí, algo que aparentemente nunca te molestaste en averiguar durante todos estos años. Se dirigió hacia la repisa donde guardábamos nuestros álbumes de fotos familiares y tomó uno que no había visto en años. Lo abrió y sacó un certificado enmarcado que había estado guardado entre las páginas. Durante los últimos 10 años de mi carrera, trabajé como investigador de fraude financiero para el Departamento del Tesoro del Estado. Mi especialidad era identificar esquemas de manipulación familiar y abuso de ancianos. Le mostró el certificado. Era un reconocimiento oficial por servicios distinguidos en la investigación de crímenes financieros contra adultos mayores. En otras palabras, dijo con esa sonrisa tranquila que había llegado a conocer tan bien, descubrir exactamente lo que tú has estado haciendo es literalmente para lo que me entrenaron durante décadas. Crystal se desplomó en el sofá, su rostro completamente blanco. Por primera vez desde que la conocía, estaba completamente sin palabras. César regresó a su sillón y se sentó con la elegancia de un hombre que había ganado una partida de ajedrez que había estado planeando durante meses. Ahora, dijo calmadamente, hablemos sobre lo que va a suceder a partir de aquí. Abrió la última carpeta en su regazo. Tengo 2 opciones para ti, Crystal. La primera es que podemos resolver esto en privado, en familia, como adultos civilizados. Sacó un documento legal que claramente había preparado con anticipación. Esta es una confesión completa de todo lo que has hecho. Si la firmas y si aceptas buscar ayuda profesional para tu problema con las apuestas y las compras compulsivas, podemos mantener esto dentro de la familia. Los ojos de Crystal se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. ¿Y cuál es la segunda opción?, preguntó con voz temblorosa. César sacó otro conjunto de documentos. La segunda opción es que entrego toda esta evidencia al fiscal del distrito. El fraude de firma, la manipulación financiera, el intento de obtener control legal fraudulento sobre nuestros activos. Cada uno de estos es un delito grave que conlleva tiempo en prisión. Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose directamente con los de ella. La elección es tuya, Crystal. Pero vas a elegir ahora, y vas a vivir con las consecuencias de esa elección por el resto de tu vida. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Crystal miró los documentos, luego a César, luego a mí. Por primera vez en 8 años, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo genuino. Pero lo que no sabíamos era que Marcus estaba parado afuera de la ventana de la sala, escuchando cada palabra.
La puerta principal se abrió con tanta fuerza que vibró toda la casa. Marcus entró como un huracán, su rostro enrojecido por la ira y la confusión. Había escuchado todo desde la ventana de la sala, y la expresión en su rostro me dijo que finalmente estaba viendo a su esposa por primera vez. «¿Qué carajo está pasando aquí?», gritó, dirigiéndose directamente hacia Crystal. «¿Falsificaste mi firma? ¿Tienes $43,000 en deudas secretas?». Crystal se puso de pie temblorosamente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Pero incluso en este momento de crisis absoluta, pude ver que su mente estaba trabajando, buscando una manera de manipular la situación a su favor. «Marcus, mi amor, puedo explicarlo todo», comenzó con esa voz dulce que había usado para controlarlo durante años. «Tus padres están tratando de separarnos. Están mintiendo sobre mí porque nunca me aceptaron en esta familia». César se levantó lentamente de su sillón, la carpeta de evidencias aún en sus manos. «Marcus», dijo con voz calmada, «todo lo que acabas de escuchar es verdad, y hay mucho más». Le extendió una de las carpetas a nuestro hijo. «Lee esto, examina la evidencia. Decide por ti mismo qué es real y qué no». Marcus tomó la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía, pude ver su expresión cambiando gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a una ira fría y calculada que nunca había visto en él antes. «Cristal», dijo sin levantar la vista de los documentos, «¿es cierto que interceptaste las cartas que les envié a mis padres?». «Eso fue un malentendido», respondió rápidamente. «Las iba a entregar, pero... ¿Es cierto que tienes 7 tarjetas de crédito al máximo sin que yo lo supiera?». Esta vez hubo una pausa más larga antes de que respondiera. «Marcus, tenía miedo de decirte porque sabía que te enojarías. ¿Falsificaste mi firma para conseguir un préstamo de $28,500? El silencio se extendió. Crystal miró a César, luego a mí, luego de vuelta a Marcus, buscando cualquier indicio de simpatía o comprensión en nuestros rostros. No encontró ninguna. «Respóndeme», demandó Marcus, su voz ahora peligrosamente baja. Yo pensé que no te importaría», susurró finalmente. «Necesitaba el dinero para pagar algunas de las tarjetas, y sabía que tú dirías que no». Marcus cerró la carpeta y la dejó caer sobre la mesa de centro. El sonido resonó por toda la sala como un martillo de juez. «Crystal», dijo con una voz que no reconocí, una voz que era pura decepción y traición. «Hemos estado casados 8 años. 8 años durante los cuales pensé que te conocía, pensé que confiabas en mí, pensé que éramos un equipo». Se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero, el mismo jardín donde César le había enseñado a jugar béisbol cuando era niño. «Todo este tiempo», continuó sin voltear a verla, «has estado manipulando, mintiendo, robando, no solo a mí, sino a mis padres, a la gente que te recibió en esta familia con los brazos abiertos». César había permanecido silencioso durante este intercambio, pero ahora sacó otra carpeta de la caja. «Marcus», dijo suavemente, «hay algo más que necesitas saber». Le entregó esta nueva carpeta a nuestro hijo. Estas son transcripciones de las conversaciones telefónicas que Crystal tuvo con Golden Sunset. Conversaciones sobre obtener poder legal sobre nuestras finanzas una vez que estuviéramos internados. Marcus abrió la carpeta y leyó en silencio. Con cada línea, su respiración se volvía más pesada, su mandíbula más tensa. «También», continuó César, «están los planes que hizo para convertir nuestras habitaciones en apartamentos de alquiler después de que nos fuéramos». «¡Alto!», gritó Crystal de repente. «Ya es suficiente. Sí, está bien. Hice algunas cosas que no debería haber hecho. Pero todo fue por nosotros, Marcus. Todo fue para construir nuestro futuro juntos». Marcus se volvió lentamente hacia ella. «¿Nuestro futuro? Llamar a mis padres fraudulentos y amenazar con meterlos en un asilo es construir nuestro futuro». «Ellos son una carga financiera», respondió Crystal con desesperación. «Viven aquí gratis, no contribuyen en nada, y tú gastas dinero manteniéndolos que podríamos estar usando para nosotros». La expresión en el rostro de Marcus cambió completamente.
Era como si finalmente estuviera viendo a la mujer con la que se había casado por primera vez, y lo que veía le repugnaba. Una carga, repitió lentamente. ¿Llamas a mis padres una carga? Marcus, no es lo que quise decir. Mis padres, interrumpió, su voz ahora llena de una ira fría, que me criaron en esta casa, que pagaron mi educación universitaria, que nos recibieron cuando no teníamos dinero para el depósito de nuestro primer apartamento, que han sido nada más que generosos y cariñosos contigo desde el día que los conociste. Crystal retrocedió hacia la pared, finalmente entendiendo que había perdido completamente el control de la situación. César se acercó a Marcus y puso una mano en su hombro. «Hijo», dijo suavemente, «hay una cosa más que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer a continuación». Regresó a la caja y sacó lo que parecía ser un folder aún más grueso que todos los anteriores. «Durante los últimos 6 meses», explicó, «he estado trabajando con un abogado para proteger nuestros activos. No solo de Crystal, sino de cualquiera que pudiera intentar aprovecharse de nosotros en el futuro». Abrió el folder y mostró una serie de documentos legales. Esta casa, nuestras cuentas de ahorro, nuestros certificados de depósito, todo ha sido transferido a un fideicomiso irrevocable. Un fideicomiso del cual tú, Marcus, eres el único beneficiario. Marcus parpadeó, claramente confundido. ¿Qué significa eso? Significa, explicó César con una pequeña sonrisa, que legalmente nosotros ya no poseemos nada. Todo está en tu nombre, protegido de cualquier intento de manipulación financiera o legal. Crystal se desplomó contra la pared, su rostro completamente pálido. Pero hay condiciones, continuó César. El fideicomiso especifica que tu madre y yo tenemos derecho a vivir en esta casa por el resto de nuestras vidas. También especifica que cualquier intento de forzarnos a salir o de manipular nuestras decisiones de vida resulta en la disolución inmediata del fideicomiso y la donación de todos los activos a organizaciones benéficas. Marcus miró los documentos, luego a su padre, luego a mí. «Papá, ¿cuándo hiciste todo esto?» «Hace 6 meses», respondió César. «El día después de que Crystal sugirió por primera vez que deberíamos considerar mudarnos a un lugar más apropiado para nuestra edad». La comprensión lentamente se extendió por el rostro de Marcus. César había estado planeando este momento durante medio año, documentando cada manipulación, preparando cada defensa legal, esperando el momento exacto en que Crystal mostraría sus verdaderas intenciones. «También», añadió César, sacando otro documento, «está esto». Le entregó a Marcus lo que parecía ser una orden de restricción temporal. «Si Crystal firma la confesión que preparé, esto nunca se presenta. Si no la firma, esto entra en efecto inmediatamente, prohibiéndole acercarse a nosotros o a esta propiedad». Crystal finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. «Marcus, no puedes permitir que hagan esto. Soy tu esposa». Marcus la miró por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una tristeza profunda que me partió el corazón. «No», dijo lentamente, «tú eres una extraña que ha estado fingiendo ser mi esposa durante 8 años. La mujer que pensé que había casado nunca habría hecho nada de esto». Se dirigió hacia la puerta principal y la abrió. «Crystal», dijo sin voltear a verla, «tienes 10 minutos para firmar esa confesión y aceptar buscar ayuda profesional. O tienes 10 minutos para salir de esta casa y no volver nunca más. Marcus, por favor». 10 minutos, repitió, y salió de la casa, dejando la puerta abierta detrás de él. Crystal se quedó allí temblando, mirando la confesión que César había puesto sobre la mesa. Podía ver su mente corriendo, tratando de encontrar alguna manera de salir de esta situación, alguna manera de recuperar el control. Pero no la había. César había construido una trampa perfecta, usando su propia avaricia y manipulación contra ella. Cada movimiento que había hecho durante los últimos meses había sido documentado, cada mentira registrada, cada esquema expuesto. Finalmente, con manos temblorosas, tomó la pluma que César le ofrecía.
¿Dónde firmo?, preguntó con voz quebrada, pero incluso mientras firmaba, pude ver en sus ojos que esto no había terminado. Crystal era una manipuladora por naturaleza, y las manipuladoras nunca se rinden fácilmente. Lo que no sabíamos era que ella ya tenía un plan final, un último acto de venganza que pondría a prueba todo lo que César había construido para protegernos. 3 días después de firmar la confesión, Crystal desapareció. Marcus regresó del trabajo esa noche para encontrar su closet vacío, sus joyas desaparecidas y una nota sobre la almohada que simplemente decía: «Esto no ha terminado». Pero lo que realmente nos alarmó fue descubrir que también se había llevado varios documentos importantes de la casa, incluyendo copias de nuestros testamentos y estados de cuenta bancarios. César se mantuvo tranquilo ante este desarrollo, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. «Está desesperada», me dijo esa noche mientras revisaba los documentos que quedaban. «Y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles». No supimos qué tan impredecible hasta la mañana siguiente, cuando Marcus llegó a nuestra casa con el rostro pálido y un sobre en la mano. «Papá», dijo con voz temblorosa, «necesitas ver esto». El sobre contenía una demanda legal. Crystal estaba demandando por la mitad de todos nuestros bienes, alegando que el fideicomiso había sido creado fraudulentamente para evadir las leyes de propiedad conyugal. Pero eso no era lo peor. «También está alegando abuso de ancianos», leyó Marcus del documento. «Dice que ustedes la forzaron a firmar esa confesión bajo coacción, y que Marcus y ustedes conspiraron para aislarla y controlarla financieramente». Mi corazón se hundió. Crystal estaba usando las mismas leyes que existían para proteger a personas como nosotros en nuestra contra. César tomó el documento y lo leyó cuidadosamente, su expresión permaneciendo neutral durante todo el proceso. Cuando terminó, simplemente lo dobló y lo puso sobre la mesa. «¿Eso es todo?», preguntó. Marcus parpadeó. «¿Eso es todo?». «Papá, está demandando por cientos de miles de dólares. Está alegando que somos abusadores de ancianos. Esto podría arruinarnos». César sonrió, esa sonrisa pequeña y conocedora que había llegado a significar que tenía algo bajo la manga. «Marcus», dijo calmadamente, «¿recuerdas que te dije que había estado documentando todo durante 6 meses? Sí. Bueno, no documenté solo las acciones de Crystal. También documenté nuestras propias acciones, específicamente para protegernos contra exactamente este tipo de ataque legal». Se dirigió hacia su estudio y regresó con otra caja, esta aún más grande que la anterior. Cada conversación que tuvimos con Crystal fue grabada con su conocimiento implícito, explicó mientras abría la caja. Cada documento que firmó incluía una cláusula pequeña pero legalmente válida, indicando que nuestras interacciones podrían ser monitoreadas para propósitos de protección familiar. Sacó una pequeña grabadora digital y presionó play. La voz de Crystal llenó la sala. «Todo fue por nosotros, Marcus. Todo fue para construir nuestro futuro juntos». «Esta grabación», dijo César, «demuestra claramente que ella admitió voluntariamente sus acciones fraudulentas. No hubo coacción, no hubo amenazas, solo la presentación de evidencia factual». Sacó más grabadoras. «Tengo 12 horas de grabaciones similares. En cada una, Crystal habla libremente, sin ningún indicio de presión o manipulación de nuestra parte». Marcus se sentó pesadamente en el sofá. «¿Por qué no me dijiste que tenías todo esto preparado?». César puso una mano en el hombro de nuestro hijo. «Porque necesitaba que tu reacción fuera genuina. Si hubieras sabido que todo estaba bajo control, tu comportamiento habría sido diferente, y Crystal lo habría notado». Sonó el teléfono. César lo contestó con su usual tranquilidad. «¿Habla César?». «Sí, recibimos la demanda». «¿Esta tarde?». «Sí, podemos estar allí a las 3». Colgó y se volvió hacia nosotros. Era nuestro abogado. «Crystal ha solicitado una audiencia de emergencia para mañana, alegando peligro inmediato». «¿Peligro inmediato?», pregunté confundida.
Está alegando que estamos escondiendo activos y que podríamos desaparecer con el dinero antes de que se resuelva el caso, explicó César. Esa noche apenas dormí. A pesar de toda la preparación de César, la idea de sentarme en una corte mientras una mujer que había vivido en nuestra casa durante 8 años nos acusaba de abuso era terrificante. La mañana siguiente llegamos temprano al juzgado. Crystal ya estaba allí con un abogado que parecía más caro de lo que ella podría permitirse. Cuando nos vio entrar, le susurró algo a su abogado y ambos nos miraron con expresiones calculadoras. El caso de Holloway versus Holloway, anunció el secretario del juzgado. El juez era una mujer mayor con cabello plateado y una expresión que sugería que había visto todos los dramas familiares posibles durante su carrera. Su señoría, comenzó el abogado de Crystal, mi clienta ha sido víctima de una conspiración elaborada diseñada para despojarla de sus derechos legítimos como esposa y miembro de esta familia. Procedió a pintar un cuadro de Crystal como una mujer joven e inocente que había sido manipulada y controlada por una familia mayor y más astuta. Según su versión, César había usado su experiencia como contador para crear documentos fraudulentos, y Marcus había sido coaccionado para participar en el esquema. Además, continuó, la confesión que mi clienta firmó fue obtenida bajo extrema presión psicológica. Fue amenazada con acciones criminales si no firmaba, a pesar de que los supuestos crímenes nunca fueron reportados a las autoridades apropiadas. Cuando terminó, nuestro abogado se levantó. Era un hombre tranquilo llamado James Morrison, que había trabajado con César durante años. Su señoría, comenzó, la demandante ha presentado una narrativa emocionalmente convincente, pero factualmente incorrecta. Me gustaría presentar evidencia que demostrará no solo que los alegatos de la demandante son falsos, sino que ella misma es culpable de los crímenes que alega contra mis clientes. Presentó las grabaciones una por una. En cada grabación, la voz de Crystal era clara. No había signos de coacción, y en múltiples ocasiones ella admitía voluntariamente sus acciones fraudulentas. Luego presentó los documentos financieros que César había recopilado, demostrando el patrón de deuda oculta, firmas falsificadas y manipulación financiera que Crystal había estado llevando a cabo. Su señoría, continuó Morrison, la demandante no es una víctima de abuso de ancianos. Es la perpetradora de un esquema sistemático de fraude financiero dirigido contra adultos mayores vulnerables, exactamente el tipo de crimen que las leyes de protección de ancianos fueron diseñadas para prevenir. Pude ver el rostro de Crystal volviéndose más pálido con cada pieza de evidencia presentada. Su abogado comenzó a susurrarle urgentemente, y ella empezó a sacudir la cabeza violentamente. Además, dijo Morrison, me gustaría llamar a declarar al señor César Holloway. César se acercó al estrado con la misma tranquilidad que había mostrado durante toda esta experiencia. Bajo juramento, explicó meticulosamente cómo había documentado el comportamiento de Crystal, cómo había protegido los activos familiares y cómo había seguido todos los procedimientos legales apropiados. «Señor Holloway», preguntó Morrison, ¿en algún momento amenazó usted a la demandante con violencia física o le causó miedo por su seguridad personal? No, señor, en ningún momento. ¿Le ofreció usted alternativas a firmar la confesión? Sí, señor. Le ofrecí la opción de que el caso fuera referido a las autoridades criminales apropiadas si prefería no manejarlo en privado. ¿Y cómo respondió ella a esa opción? Eligió firmar la confesión voluntariamente. Cuando Morrison terminó, el abogado de Crystal se acercó para el contrainterrogatorio, pero era obvio que no tenía munición real contra César. Las grabaciones eran demasiado claras, la evidencia demasiado sólida. «No más preguntas», murmuró finalmente. Luego vino el momento que cambió todo. El juez se dirigió directamente a Crystal. «Señora Holloway», dijo, «basándome en la evidencia presentada aquí hoy, tengo serias preocupaciones sobre las alegaciones que ha hecho. Las grabaciones claramente demuestran que usted admitió voluntariamente cometer fraude de firma, ocultar deudas de su esposo y planear obtener control legal fraudulento sobre los activos de sus suegros, y que Crystal se puso de pie temblorosamente. «Su señoría, yo solo»,
Señora Holloway, la interrumpió el juez, ¿está usted declarando bajo juramento que las grabaciones presentadas hoy son falsas? Hubo un largo silencio. Crystal miró a su abogado, quien le susurró algo urgentemente. Luego miró hacia nosotros, y por primera vez vi algo que nunca había visto en sus ojos antes: derrota total. No, su señoría, susurró finalmente, las grabaciones son reales. En ese caso, dijo el juez, no solo estoy desestimando su demanda, sino que estoy refiriendo este caso al fiscal del distrito para una posible investigación criminal. El martillo del juez resonó por toda la sala como un trueno. Mientras salíamos del juzgado, Crystal corrió hacia Marcus una última vez. Marcus, le suplicó, todavía podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en nuestros problemas. Marcus se detuvo y la miró. Cuando habló, su voz estaba llena de una tristeza profunda, pero también de una resolución final. Crystal, dijo suavemente, no tenemos problemas, tú tienes problemas, y no son problemas que pueda arreglar contigo. Le entregó un sobre que había estado cargando. Esos son los papeles de divorcio. Ya están firmados por mi parte. Esa fue la última vez que vimos a Crystal. 3 días después, se mudó a otro estado y nunca supimos qué fue de ella. Pero para nosotros, la pesadilla había terminado y podíamos comenzar a sanar como familia. 6 meses después de que Crystal desapareció de nuestras vidas, me encontré sentada en el mismo porche trasero donde había pasado tantas noches preocupándome por el futuro de nuestra familia. Pero esta vez, la preocupación había sido reemplazada por una paz profunda que no había sentido en años. La casa estaba silenciosa de la manera correcta. No el silencio tenso y cargado que había caracterizado los últimos meses del matrimonio de Marcus, sino el silencio cómodo de una familia que finalmente había encontrado su equilibrio nuevamente. César salió de la cocina con 2 tazas de café y se sentó en su silla favorita junto a mí. Habíamos desarrollado una nueva rutina en estos meses: café en el porche cada atardecer, sin interrupciones, sin drama, solo la tranquilidad de 2 personas que habían navegado una tormenta juntas y habían emergido más fuertes. ¿Sabes lo que más me sorprende de todo esto?, le pregunté mientras observaba el jardín que habíamos estado restaurando lentamente. ¿Qué es eso?, respondió, tomando un sorbo de su café. Que nunca dudaste, ni una sola vez durante todos esos meses de planificación y documentación, nunca te vi dudar de que íbamos a salir de esto. César sonrió, esa sonrisa tranquila y conocedora que había llegado a amar aún más después de todo lo que habíamos pasado. Emilia, dijo suavemente, después de 45 años trabajando con números y documentos, aprendí que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Crystal podía manipular emociones, podía torcer conversaciones, pero no podía cambiar los hechos. Y los hechos siempre estuvieron de nuestro lado. La puerta trasera se abrió y Marcus salió a reunirse con nosotros. En estos 6 meses, nuestro hijo había cambiado dramáticamente. Las líneas de tensión que habían marcado su rostro durante años habían desaparecido, reemplazadas por una expresión más relajada y genuina. Por primera vez en casi una década, se parecía al muchacho alegre que habíamos criado. ¿Cómo te fue en la terapia hoy?, le preguntó César. Marcus había estado asistiendo a sesiones de consejería individual para ayudarle a procesar años de manipulación psicológica. Al principio había resistido la idea, insistiendo en que estaba bien, pero gradualmente había comenzado a entender cuánto daño había causado la relación tóxica en su capacidad para confiar en su propio juicio. «Mejor», respondió, sentándose en los escalones del porche. La doctora Chen dice que estoy haciendo progreso real en reconocer los patrones de manipulación. Aparentemente, Crystal había estado usando técnicas que son comunes en relaciones abusivas. Se quedó callado por un momento, mirando hacia el jardín donde solíamos jugar cuando era niño. «Lo siento», dijo finalmente, su voz llena de una emoción cruda. «Lo siento mucho por todo lo que les hice pasar, por no ver lo que estaba pasando, por no protegerlos, por casi perder a mi propia familia por alguien que nunca realmente me amó.
Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Marcus, hijo, no tienes que disculparte. Crystal era experta en lo que hacía. Engañó a todos nosotros durante años. Pero ustedes lo vieron, protestó. Papá especialmente. Él vio a través de todo desde el principio. César se inclinó hacia adelante en su silla. Marcus, no vi a través de todo desde el principio. Me tomó años darme cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando finalmente lo entendí, me tomó meses más planificar una respuesta apropiada. Sacó su viejo cuaderno de cuero del bolsillo de su camisa, el mismo cuaderno en el que había estado escribiendo durante toda la crisis. ¿Sabes cuándo supe realmente que teníamos un problema?, preguntó abriendo el cuaderno. Fue hace 8 meses, cuando Crystal sugirió que deberíamos considerar mudarnos a un lugar más apropiado para nuestra edad. Pero no fue la sugerencia en sí lo que me alarmó. Fue la forma en que lo dijo. Encontró una página específica en el cuaderno y leyó. Crystal sugirió el retiro durante la cena del domingo. Cuando tu madre mencionó que no estábamos listos para algo así, Crystal inmediatamente cambió de tema, pero noté que había tomado notas mentales de nuestra reacción. Esa noche, la escuché hablando por teléfono con alguien sobre opciones para adultos mayores. Marcus frunció el ceño. ¿Había estado planeando esto durante 8 meses? Probablemente más tiempo, respondió César. Lo que documenté durante 8 meses fue su escalada. Cada pequeña prueba para ver qué tanto podía salirse con la suya, cada mentira para ver si la atraparíamos, cada manipulación para ver qué tanto control podía ganar. Cerró el cuaderno y lo puso en la mesa entre nosotros. Pero aquí está la cosa que he aprendido después de décadas trabajando con gente como Crystal. Las personas que manipulan y engañan sistemáticamente siempre cometen el mismo error fatal. ¿Cuál es ese error?, pregunté. Se vuelven demasiado confiados, explicó. Crystal había tenido tanto éxito manipulando la situación durante años que eventualmente se convenció de que era más inteligente que todos los demás. Cuando finalmente decidió hacer su jugada grande con la amenaza del asilo, estaba tan segura de que ganaría que no consideró la posibilidad de que alguien más hubiera estado jugando un juego más largo y más inteligente. En las semanas siguientes a la audiencia judicial, habíamos descubierto mucho más sobre el pasado de Crystal. Aparentemente, había intentado esquemas similares con 2 familias anteriores antes de conocer a Marcus. En ambos casos, había logrado manipular dinero y recursos antes de desaparecer cuando las cosas se complicaban. La diferencia, había explicado nuestro abogado, es que esta vez se enfrentó a alguien que tenía las herramientas profesionales y la experiencia para documentar sus acciones apropiadamente. La mayoría de las familias no tienen los recursos o el conocimiento para construir un caso tan sólido. Marcus se levantó y comenzó a pasearse por el porche, algo que hacía cuando estaba procesando emociones difíciles. ¿Saben lo que más me molesta?, dijo finalmente. No es ni siquiera todo lo que nos hizo. Es darme cuenta de cuántas cosas perdí por culpa de ella. Cuántas conversaciones familiares, cuántos momentos, cuántos años de tener una relación normal con ustedes. Pero no los perdiste permanentemente, le recordé. Estamos aquí ahora. Tenemos tiempo para recuperar todo eso. La expresión de Marcus se suavizó. ¿De verdad creen que podemos volver a ser una familia normal después de todo esto? César se levantó y caminó hacia nuestro hijo. Marcus, nosotros nunca dejamos de ser una familia. Crystal creó obstáculos y distracciones, pero nunca pudo cambiar el hecho fundamental de que nos amamos y nos preocupamos unos por otros. Puso sus manos en los hombros de Marcus. Lo que hemos pasado nos ha hecho más fuertes, no más débiles. Ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier crisis juntos. Esa noche, después de que Marcus se fuera a su nuevo apartamento, había decidido mudarse para tener espacio para procesar y sanar. César y yo nos sentamos en nuestra cama conversando sobre el futuro. ¿Alguna vez te arrepientes de todo el tiempo y energía que pusiste en documentar y planificar?, le pregunté. César pensó por un momento antes de responder. No, porque protegió lo que más importa. Protegió nuestra casa, nuestros ahorros, pero más importante, protegió nuestra familia. Marcus pudo haber perdido su matrimonio,
pero no perdió a sus padres. Se volvió hacia mí con esa expresión seria que usaba cuando quería asegurarse de que entendiera algo importante. Emilia, hay algo que quiero que sepas. Todo lo que hice, cada documento que preparé, cada grabación que hice, cada plan que desarrollé, lo hice no solo para protegernos a nosotros. Lo hice para proteger a Marcus de tomar decisiones que habría lamentado por el resto de su vida. ¿Qué quieres decir? Si yo hubiera expuesto a Crystal demasiado temprano, antes de que ella mostrara completamente sus intenciones, Marcus nunca habría creído completamente la evidencia. Habría habido dudas, resentimientos, y nuestra relación habría quedado dañada permanentemente. Al esperar hasta que ella misma se revelara completamente, Marcus pudo ver la verdad con sus propios ojos. 2 meses más tarde, recibimos una carta que nos sorprendió. Era de Crystal, enviada desde algún lugar en otro estado. No había dirección de remitente, solo un matasellos de una ciudad que no reconocimos. La carta era breve y, para ser honesta, no particularmente arrepentida, pero contenía algo que no esperábamos. Una confesión completa de todas sus acciones, incluyendo detalles sobre las otras familias que había estafado. ¿Por qué crees que nos envió esto?, le pregunté a César después de leerla. Probablemente está tratando de hacer algún tipo de acuerdo con los fiscales, respondió. O tal vez, finalmente, se está enfrentando a las consecuencias en otro lugar y necesita limpiar su conciencia. Decidimos entregar la carta a las autoridades, donde aparentemente ayudó a cerrar varios casos abiertos de fraude de ancianos en diferentes estados. Hoy, 1 año después de que todo comenzara, me siento en el mismo porche, en la misma silla, pero soy una mujer completamente diferente. He aprendido que la fortaleza no siempre viene de la confrontación directa. A veces viene de la paciencia, de la planificación cuidadosa y de confiar en las personas que realmente te aman. Marcus viene a cenar cada domingo y lentamente estamos reconstruyendo las tradiciones familiares que Crystal había interrumpido. César y yo hemos renovado la casa, eliminando cualquier rastro de la presencia tóxica que una vez contaminó nuestro hogar. Pero más importante, hemos renovado nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestra familia. Cuando Crystal amenazó con enviarnos a un asilo, no estaba solo amenazando nuestros cuerpos o nuestras finanzas. Estaba amenazando nuestra dignidad, nuestro derecho a vivir en nuestros propios términos. Al final, no solo protegimos nuestro hogar, protegimos nuestra autonomía, nuestro respeto propio y nuestra familia. Y esa victoria, construida no sobre venganza, sino sobre verdad, paciencia y amor familiar, es algo que nadie podrá quitarnos jamás.